Listo, pues la hostess Eh, oficial de este seminario es Paula, pero no estoy seguro, parece que se tiene que retirar más adelante, no sé. Entonces, pues voy a ayudar en la presentación del expositor de hoy, Mateo Dulce. O sea, estamos ya recansados de Mateo hace tantos años que ha rondado. Me alegra muchísimo que ahora Verlo de presente en vida. el CAP. Entonces, súper, Mateo, pues sobra decir que Mateo pues es excelente investigador, que está estudiando en Carnegie Mellon, su doctorado en estadística y políticas públicas. No sé, Mateo, si querás contar un poquito más de tu formación y pues para adelante, súper, muchas gracias por participar de este seminario del CAP. A ti, Álvaro, por invitarme. Si me das permisos para compartir pantalla, porfa, que tú eres el host. Listo. Ahí ven, ¿cierto? Creo que vale la pena, Mateo, que te presentes un poquito porque la verdad pues hay personas que no te conocen, incluso Listo. nuevos de Cuantil o personas externas que estoy viendo. Eh, bueno, no, pues yo soy Mateo Dulce. Como con todo Álvaro, estoy haciendo un doctorado en Carnegie Mellon, en estadística y políticas públicas. Terminando mi segundo año. Trabajé 4 años largos, inacabables en Cuantil, bajo la supervisión y guianza de Álvaro. Trabajé en muchos proyectos, principalmente con la Secretaría de Seguridad haciendo modelos de predicción de crimen. Fui cabeza de área un par de años, dirigí varios proyectos en diferentes temas y creo que por eso también como que seguí el camino de hacer eso, de combinar matemáticas, temas computacionales con ciencias sociales y temas de políticas públicas y impacto social. Entonces más o menos en eso se encuadra mi doctorado. Soy economista y matemático de los Andes, tengo una maestría también en economía de los Andes. Eh, ya, y sigo, y esta iniciativa pues del CAP la montamos con Juan, con Álvaro, con Paula, con Diego, apoyados muy por Cuantil, como un intento pues de reunir y hacer esfuerzos de investigación hacia temas de analítica, de políticas públicas, de inteligencia artificial, en toda esa intersección pues que tanto nos interesa y nos mueve. Entonces lo que les voy a presentar hoy es lo que fue mi trabajo de primer año del doctorado ahí en Carnegie Mellon. Eh, pues sí, con este par de profesores, con el profesor Edward Kennedy y Valerio Bacac, y es sobre explorar, investigar, estudiar una cosa que llama la teoría de los ciclos de violencia. Ya voy a pues, ahondar en eso, con unas técnicas un poco modernas de inferencia causal basadas en no paramétricas. Entonces también voy a discutir y a explicar mucho la metodología. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, hacerme preguntas, podemos discutir en la mitad si quieren y al final también. Entonces, bueno, como les digo, pues la pregunta central es si la violencia genera o desencadena más violencia. Esa teoría pues ha sido estudiada muchos años y es medianamente aceptada en la literatura, sobre todo para uso infantil. Se pregunta si que los niños sufran de abusos físicos, sexuales, negligencia por parte de sus padres, de sus guardianes, de sus tutores, hace que se incremente su probabilidad, su tendencia hacia cometer actos delictivos en el futuro. Sí. Y hay diversas teorías sociológicas que fundamentan esta teoría, de temas, por ejemplo, de que presenciar violencia hace que se pierda un poco esa barrera o se normalice el hecho de responder ante una situación con violencia y por tanto más adelante en la vida pues se responde ante las situaciones con violencia. Eh, y entonces esta teoría de la violencia genera más violencia, cómo debemos enfocar estas políticas públicas de protección infantil para apoyar, y esto ha sido, por ejemplo, uno de los grandes argumentos para crear el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, piensa en Estados Unidos, pero por este tipo de iniciativas en donde se busca retirar a niños de hogares en donde están siendo maltratados, no solo por el bienestar de los niños, sino también por un beneficio más a largo plazo de la sociedad, en donde estos niños que son abusados hoy no se conviertan en delincuentes de mañana. El problema es que esta relación está medianamente entendida para los niños, pero no muy bien entendida por los adolescentes y los adultos jóvenes. Y el cuento es que realmente los adolescentes y los adultos jóvenes como nosotros sufrimos
de las mayores tasas de victimización, que sobre todo el tema del bullying ha tenido un incremento muy grande y ese tipo de violencias también, entonces están teniendo ciertos efectos que hasta ahora se están pues viendo sus consecuencias y no hay mucha literatura al respecto de justamente como decía, esos mecanismos cognitivos en donde la violencia tiene un efecto sobre la violencia futura. En niños están medianamente estudiados, pero pues el cerebro de un adolescente, de un joven adulto es diferente. Entonces pues uno ya entiende si ve un abuso que no se está normalizando la violencia, pero aún así tiene ciertos efectos que lo pueden llevar a uno a cometer actos delictivos en el futuro. Entonces sí, esta grafiquita simplemente es las tasas de victimización por 100.000 personas en 2018 y efectivamente las personas entre los 18 y los 24 años, ustedes yo no sufren de las mayores tasas de victimización en Estados Unidos. Eh, bueno, y en el tema de la adolescencia hay alguna literatura al respecto, pero tiene algunas fallas que justamente intentamos pues, superar. Voy a hablar de las tres con más detalle, pero en principio la primera son algunos supuestos causales y paramétricos que no se reflejan muy bien en la realidad, que no se pueden asumir muy bien. Voy a andar en esto un poco más adelante con los datos. Un problema muy grande al intentar estudiar este efecto por la naturaleza simultánea de este fenómeno. No se sabe si uno es víctima porque está cometiendo un acto delictivo o uno comete un acto delictivo porque es víctima, como que es difícil saber qué sucedió primero y qué llevó a qué. Normalmente cuando uno es víctima porque está en este tipo, normalmente no, pero sucede con frecuencia que cuando uno es victimizado, las personas victimizadas es porque están justamente en esos ambientes propensos a hacerlo porque a su vez ellos mismos están siendo victimarios. Entonces hay una simultaneidad grande en la medida pues, de estas dos variables, en la variable de ser víctima, pero que nosotros trataremos como el tratamiento, y ser delincuente, ¿no? Cometer actos delictivos, que es nuestro resultado. Y es difícil lograr separar o tener bien la línea temporal de estas cosas. Y también pues hay como fallas en la literatura en donde muchos de los estudios utilizan como poblaciones prospectivas o retrospectivas. A esto me refiero con poblaciones prospectivas, es tomar muestras de niños que son abusados, entonces van a una de estas eh, shelters, de estas como lugares de paso donde hay niños que son abusados y los siguen durante años y ven ellos cómo se desarrollan en el futuro, pero pues las conclusiones que se pueden sacar de esas muestras pues no se generalizan a la población en general, y lo mismo al hacer estudios retrospectivos donde se toma gente en la cárcel o que han cometido actos delictivos, se intenta estudiar su historia hacia atrás. Entonces justamente es difícil conseguir una muestra aleatoria de personas en donde uno pueda sí, abusar de algunas, no abusar de otras y ver cómo se desencadena en el futuro. Entonces, justamente esto es como lo que estamos intentando resolver con este trabajo. Y para eso utilizamos una encuesta en Estados Unidos que se llama At Health. Esta es la encuesta más grande que se ha hecho sobre adolescentes en Estados Unidos. Es representativa a nivel nacional. Eso es muy valioso. Tiene 6.500 estudiantes que los tomaron aleatoriamente en 1994-1995. Son niños jóvenes que tienen entre 12 y 19 años, como en su high school, en su bachillerato. Luego hay una segunda encuesta en el 96 y luego hay una tercera encuesta en el 2001. Y justamente vamos a explotar, utilizar esta temporalidad de la encuesta para asegurarnos que las covariables que podemos medir, que temas de educación, de ingreso, de salud, de sus relaciones con sus padres, sus relaciones con sus pares, pues sean medidas antes del tratamiento y no una consecuencia también del tratamiento. Es decir, que si hay un estudiante, no sé, que no está estudiando, que perdió el año escolar, no sea el resultado del abuso, sino que justamente podamos estar conscientes de que es una causa o una variable que afecta en cierta medida, está relacionada con el abuso, pero temporalmente anterior al tratamiento. Y a su vez ese tratamiento que ocurra antes del outcome, de la variable de respuesta de interés, que en este caso es delinquir. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es medir covariables base en el 94 y en el 95, ver si los jóvenes sufren de abuso en el 96 y ver si delinquen en el 2000. 5 años después, aquí en esta tienen 25 años o algo así, 20, 25 años. Entonces, listo, como en detalle, nuestra variable de tratamiento.
A ver, un TRIS, como he dicho, pues esto es un tema de diferencia causal, entonces lo que vamos a intentar es estimar un efecto sobre una variable de tratamiento, sobre un resultado. Como dije, no sería ético tomar una población y simplemente asignar una victimización a una parte de ella, someterlos a ese tipo de abusos y observar 5 años después qué sucede. Entonces, justamente vamos a aprovechar esta encuesta para lograr estimar de manera apropiada este efecto. Entonces, nuestro tratamiento lo vamos a definir como si en la segunda ola de la encuesta, en el 96, las personas, sí, presenciaron algún evento de disparos o apuñalamientos de las personas, si alguien les disparó, los apuñaló o los golpeó. Justamente noten la diferencia entre este tipo de victimización y la victimización infantil que me refería antes, en donde pues son abusos por parte de los padres. Aquí estamos pensando mucho más en abusos por parte de pares, entre otros adolescentes, otros jóvenes, en donde están justamente ellos cometiendo esta delincuencia. Y finalmente en la tercera ola, 5 años después, vamos a medir la delincuencia de maneras similares, si ellos mismos eh, disparan o apuñalan a alguien, si roban algo, si roban una casa o si usan armas para conseguir algo a cambio. En su tratamiento, nuestro outcome. Y como les decía, entonces hay como esta intersección entre que la gente que es víctima es la misma persona que es delincuente, que es difícil separar este tipo de cosas. Y si uno simplemente hace como este tipo de reglas, y yo quisiera medir, ok, ¿cuántas de las personas que son víctimas cometen actos delictivos en el futuro y cuántas no? Pues efectivamente uno puede ver que las personas que son víctimas cometen actos delictivos a una tasa mayor de 11% respecto a la gente que no es víctima, que comete actos delictivos con un 5%. Pero pues esto no nos quiere decir nada. Lo que pasa aquí en estos temas de inferencia causal es que hay muchas variables que hacen que la gente que hace que gente sea más propensa a ser víctima y a delinquir con la misma tasa. Entonces piensen en jóvenes en situaciones vulnerables, viviendo en barrios marginales o vulnerables en Estados Unidos, en donde esa situación los enfrenta a situaciones victimizantes y a su vez esas condiciones los conducen a cometer actos delictivos, pero no necesariamente por el hecho de haber sido víctimas, sino por unas condiciones socioeconómicas y demográficas alrededor de ellos mismos. Entonces, esta gráfica no nos dice absolutamente nada, no podemos concluir nada de aquí. No estamos efectivamente viendo si el hecho de ser una víctima tiene alguna implicación, algún efecto directo sobre la tasa de delincuencia futura. Como digo, hay un montón de variables alrededor de este tema en donde donde estas variables hacen que uno sea más propenso simultáneamente a ser víctima y a cometer delitos. Y bueno, ya lo voy a ver. Entonces, justamente, ¿cuáles son estas variables por las que queremos controlar? Y con controlar me refiero a limpiar y eliminar estas variables que hacen que uno sea a su vez más propenso a ser víctima, de ser delincuente. Entonces, tenemos en cuenta variables demográficas, el sexo, la edad, la raza, si es un inmigrante o nació en Estados Unidos, el estado marital, si alguna vez perdió un año o se salió del colegio, si estaban trabajando en este momento, en el momento de la encuesta. Otra vez, estos son pelados de 12, 15 años. Su salud, cómo están de salud, si alguna vez sintieron la necesidad de ir al médico y no pudieron acceder a salud, si han considerado seriamente suicidarse en ese último año, si toman trago o consumen drogas más de una vez al mes, alguna variable de que tanto son capaces de controlar sus emociones y sus reacciones ante ciertos hechos, que tanto sus padres están presentes en su vida, si les ayudan con las tareas, si están presentes en casa, en la comida, en los cuidados, si su barrio siente que tiene un apoyo en su barrio de las personas, de los vecinos, se siente seguro en su barrio, en su ambiente. Si, y también entonces aquí esto, como les digo, lo medimos en la primera ola, en el 95, antes del tratamiento, y también entonces usamos como variable de base si ellos en ese momento ya habían sufrido algún evento de victimización pasada y si ya habían tenido alguna experiencia delincuencial en el pasado, justamente para tener como línea de base de sí, si ya estaban como siendo enfrentados a este tipo de ambientes y de situaciones, o si efectivamente surgen, a pesar de estas condiciones, en la siguiente ola. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Bien. Bueno,
Y como digo, entonces, son variables que tienen como alguna correlación con la victimización. Las personas que son victimizadas son sistemáticamente diferentes a las que no son victimizadas. No, la victimización no es un fenómeno que ocurra aleatoriamente en la sociedad. Hay personas que son mucho más vulnerables a enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, vemos que los hombres tienen una mayor tasa de victimización que las mujeres. En el grupo de no víctimas hay una población mayoritariamente femenina, mientras que en la población de víctimas hay una población mayoritariamente masculina. A su vez, vemos que al separar por raza, al segregar por raza, vemos una sobrerepresentación de la raza no blanca de otras razas en las personas que son victimizadas versus las que no son. Y eso mismo, entonces, como decía en esta línea de base, se alcanza a ver un poco este ciclo de violencia en donde las personas que ya han sido víctimas en el pasado también tienden a ser nuevamente víctimas en el futuro. Entonces, si uno ya había sido víctima antes del 95, en el 96 tiene una tasa muchísimo más alta de experimentar victimización. Y a su vez lo mismo, si antes habían ofendido del 95, también tienen esa tasa mayor de victimización. Justamente pues se puede racionalizar y pensar esto como estar propenso y estar lidiando con esos ambientes de vulnerables, como peligrosos, difíciles, en donde se da simultáneamente la victimización y la delincuencia. Entonces, eso es justamente por lo que toca controlar por estas variables, porque las personas victimizadas son sistemáticamente las que no son victimizadas y toca tener en cuenta estos factores antes de sacar alguna conclusión sobre su efecto de la victimización sobre la delincuencia. Tenemos otro problema importante y es que solo tenemos información completa del 58% de los encuestados. Y por ejemplo, si uno simplemente nuevamente hace como unas estadísticas descriptivas rápidas, pues la tasa de delincuencia en la primera ola es del 13% y en la tercera ola es del 6%. Entonces, estos tienen como dos efectos simultáneamente. La primera es que, no sé, la gente simplemente creció, ya no son adolescentes, son jóvenes adultos que ya no cometen actos delictivos y no se meten en problemas, o que justamente aquellos que no estamos observando son aquellos que eran delincuentes en la primera ola, eran gente que ya estaba siendo expuestos a estos ambientes vulnerables, gente que hoy, en este momento podría estar en la cárcel, podría estar muerta, podría simplemente que justamente este tipo de situaciones les impida ser localizados y encuestados en la tercera ola. Entonces también tenemos que modelar, no es que la gente simplemente aleatoriamente aparezca o no en la siguiente encuesta, sino que justamente también tenemos que modelar y tener en cuenta por qué la gente está faltando en la encuesta y por qué está dejando de responder a las preguntas y esto cómo se correlaciona y cómo se puede relacionar con estas variables de base que tenemos en cuenta y con nuestro tratamiento de ser víctima en la segunda ola. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir todo esto y abro preguntas, tenemos 6.500 encuestados. En la primera ola medimos covariables, en el 94-95, son nuevamente pelados entre los 12 y los 19 años. Medimos en la segunda ola un año después, asegurándonos que no hay sobrelapamiento con la primera ola. El tratamiento, si ellos fueron abusados en el último año. Y luego, 5 años después, medimos el outcome, la variable de interés de respuesta, que es si ellos cometieron algún acto delictivo en el último año, como ya aquí son velados entre los 18 y los 25 años. Y tenemos una variable, un indicador, una variable binaria que nos indica si una persona fue observada durante las 3 olas o no. Bien, ¿preguntas? Súper. Entonces, bueno, tenemos una aproximación de diferencia causal. Idealmente lo que nos encantaría saber es si Mateo fue abusado en el 96, cómo fue su comportamiento en el 2001, después de volvernos en el tiempo, ayudar a Mateo que no se ha victimizado y cómo fue su comportamiento en el 2001. Pero pues eso es imposible, no podemos ver a Mateo dos veces, afortunadamente solo hay uno, entonces no podemos como observar este efecto a nivel individual y lo que mejor pues podemos lograr es un efecto promedio de la población. Bien, entonces lo que normalmente uno hace, lo que normalmente o el parámetro natural a perseguir en este tipo de aproximaciones de inferencia causal es lo que se llama el efecto promedio de tratamiento, el Average Treatment Effect o ATE,
que lo que pregunta es, bueno, ¿qué habría pasado si todas las personas de todos estos encuestados, todas las personas de Estados Unidos, todos los jóvenes de esas edades hubieran sido abusados? ¿Y qué habría pasado en el futuro respecto al universo donde nadie, absolutamente nadie es abusado? ¿Y cómo sería nuestra tasa futura? ¿Cómo cambiaría nuestra tasa de delincuencia en el mundo donde todos somos abusados respecto al mundo donde nadie es abusado? Es un poquito extremo, como que el mundo hipotético en donde todo el mundo es abusado es, sí, no es de interés, este mundo nunca va a existir, no es el mundo en el que estamos ni siquiera cerca, gracias a Dios, a enfrentarnos. Eh, y también es imposible. El problema de esto es que justamente por las condiciones socioeconómicas hay muchos individuos que tienen probabilidad cero de ser abusados. O sea, uno crece en ambientes supremamente acompañado, protegido de sus padres, de sus amigos del colegio, de Álvaro, de todo, y literalmente uno tiene cero probabilidad de ser abusado. Y eso hace ya en la estimación de los parámetros, pues que estimar este efecto de tratamiento, intentar estimar, piensen que uno quiere predecir justamente qué habría pasado si todos fuéramos abusados, pues es imposible cuando uno tiene cero probabilidad de ser abusados. Uno puede extrapolar lo que pasó con la gente abusada hacia individuos donde no hay ninguna probabilidad de confianza, intervalos de confianza supremamente grande y pues no permite que efectivamente uno pueda estimar esos parámetros. Esto es literalmente un histograma de la probabilidad de ser abusados, dadas todas estas covariables del 95, separados entre víctimas y no víctimas, y efectivamente pues hay un pico muy grande en la izquierda donde todas estas poblaciones pues tienen cero probabilidad de ser abusadas. Entonces lo que vamos a perseguir es el Average Treatment Effect on the Treated, y este ATT, el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados, lo que va a preguntar es, bueno, ¿cómo cambiaría la tasa de delincuencia de esta población victimizada si ninguna de ellas habría sido abusada? Entonces nos vamos a restringir a nuestra población que fue abusada, vamos a condicionar nuestro parámetro de interés solo a los que fueron abusados y vamos a decir, ok, si nos habríamos podido volver en el tiempo y habríamos podido proteger y evitar que estas personas fueran abusadas, ¿cómo habría cambiado esa tasa de delincuencia futura? Bien, pero en esta población, esta es la población que efectivamente la que tenemos que poner cuidado, poblaciones vulnerables que están experimentando esas victimizaciones y a las que nos interesaría generar políticas públicas para protegerlas, entendiendo cuáles son las consecuencias y los efectos de tal victimización. Bien, entonces matemáticamente eso es lo que queremos estimar. El ATT se define entonces como el valor esperado, piensen en el valor esperado como un promedio, como esta tasa de delincuencia en el mundo en donde todos somos abusados respecto al mundo donde nadie es abusado, concentrándonos únicamente en las personas abusadas. Bien, tienen preguntas, denme medio segundo porque tengo un dibujo. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos población que no es abusada en verde, gente feliz y todo bien, gente que lamentablemente sufre de abusos, es victimizada. Entonces vamos simplemente a restringir a las personas que son abusadas, los datos observados de los tratados, los abusados, y lo vamos a comparar contra el mundo hipotético en donde a estas mismas personas que son abusadas no habrían sido abusadas. Y vamos a comparar la tasa de delincuencia en nuestro universo de las personas abusadas contra el universo hipotético y contrafactual de las personas abusadas en el caso en que no hubieran sido abusados. Bien, ahora sí pueden preguntarme. Mateo, una pregunta. Dímelo. Vos me imagino que por la forma como vas a identificar el efecto, no va a ser igual a simplemente, mejor dicho, este efecto sobre los tratados va a ser diferente al efecto general. Sí, 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 sí. Primero, entonces, en alguna parte nos vas a explicar qué es lo que impide que este efecto sobre los tratados sea igual al efecto general. Justamente esto, justamente esto. Eh, justamente esto. Voy a tener más detalle. Dale. Eh, si piensas en esta variable, piensa que A es igual a 0. Por el teorema de Bayes, esto es la intersección de los eventos dividido la probabilidad de la condición. Entonces, si yo divido por la probabilidad de que A sea igual a 0 en una población, pues no está bien definido o me explota. Entonces, literalmente, matemáticamente no se puede identificar ese parámetro, dado que no hay una probabilidad positiva de ser abusado. ¿Sí? Si yo quisiera
o sea, el efecto general es esto más la probabilidad, más el valor esperado del efecto, dado que A es igual a cero, dado dado la gente no ha usado. Cuando A es igual a cero, y yo quiero expresar esto como un cociente, voy a tener la división sobre la probabilidad de que A sea igual a cero, que es cero en muchos casos. Entonces, no lo puedo generalizar por el hecho de que no está bien identificado, dado la violación a ese supuesto. Ya, bien, súper. Creo que justamente entonces iba para los supuestos causales, ahí justamente se ve ese efecto, ese supuesto que pues, nos toca tomar. Eh, la primer supuesto que vamos a tener en cuenta es la consistencia. La consistencia quiere decir que lo que yo observo es justamente lo que sucedió, lo que pasa en el mundo donde la gente es o no abusada. Sobre todo, es importante en temas de no interferencia, que si yo no soy abusado, no me afecta el hecho de que Juan Sebastián lo es. ¿Sí? Si él es abusado, él tiene su desencadenamiento, su problema, pero yo que no soy abusado directamente, no me afectan los tratamientos de mis vecinos, de los otros individuos de la muestra. Bien, entonces vamos a tener ese supuesto en consistencia, en donde efectivamente pues tenemos pares y relaciones sociales, pero pues nuestra muestra está siendo aleatoria y representativa a nivel nacional. Entonces, pues no es como que efectivamente estemos Juan Sebastián y yo en la misma base de datos y nos estemos ahí afectando el uno al otro. El segundo supuesto es la positividad. En este caso, aquí tengo un error. Esto es A igual a 1. Justamente este supuesto que tengo aquí no es cierto. La probabilidad de que será abusado sea mayor que 0. Ya vimos que no es cierto. Lo que debería tener aquí es que la probabilidad de... Perdón, esto es cierto. La probabilidad de no ser abusado es positiva. Todos tenemos un chance de haber sido protegidos y no experimentar situaciones de victimización. Esto es cierto. La que no es cierta es la probabilidad de ser abusados, que para todo el mundo sea positiva. Hay gente que por sus condiciones socioeconómicas y sus ambientes no tiene ningún chance de haber sido abusado. Y eso es justamente lo que necesitamos. En nuestro caso, por cómo definimos nuestro parámetro de interés, solo necesitamos que la probabilidad de no ser abusado sea positiva. Entonces, justamente lo que estamos teniendo en cuenta es ya la gente que es victimizada, que esa gente victimizada habría tenido algún chance si uno hubiera hecho algo al respecto de no haber sido victimizado. Necesitamos que esto se cumpla con probabilidad 1 para todas las personas. Simplemente piensen que justamente las personas victimizadas habrían tenido una probabilidad positiva de no haberlo sido. Y esto necesitamos, como decía, para que nuestra esperanza condicional esté bien definida. Y la tercera es la más controversial. Ahorita yo espero a Douglas y al resto a discutir un poco el supuesto de no unmeasured confounders. Esto en economía se conoce como no endogeneidad, no variables endógenas, no variables que me estén afectando simultáneamente el tratamiento y el resultado, en particular el resultado de no ser abusado. Esto quiere decir, como yo decía al principio, que no existan variables que están al mismo tiempo teniendo un efecto sobre la probabilidad de ser abusado y la probabilidad de delinquir. Estoy aquí diciendo, yo ya controlo por ciertas variables y no hay nada más que me esté afectando simultáneamente estos dos efectos. Entonces, como decía, por ejemplo, no sé, asistir al colegio, no. Las personas que no asisten al colegio seguramente tienen una mayor tasa o probabilidad de ser victimizadas y a su vez una mayor tasa de cometer delitos, pero no por su relación causal de estas dos, sino por esa variable que no estoy teniendo en cuenta. Y estoy diciendo, ya con estas variables base que me den 95, estoy limpiando cualquier relación que pueda existir entre el tratamiento y la variable de resultado y son independientes, condicional a mis variables. Bien, Fabaro, te veo ahí. Una pregunta de Diego. Adelante, sí. No me queda claro lo que ya ha dicho usted varias veces, pero si puede volver a explicarlo, y es, porque me pareció que ahorita lo dijo muy contundentemente. Si uno está en un ambiente protegido, usted está diciendo que la probabilidad de ser abusado es cero. Obviamente en una connotación social, pues esto, no sé, pero ¿cómo es esta premisa nuevamente? Porque alguien puede estar protegido, pero pues que la probabilidad de ser abusado sea menor, pero pues no cero. Eso fue justamente lo que con los datos nos dimos cuenta, como que había gente que por sus características la probabilidad era cero. La probabilidad estimada de ser abusado a ciertas características eran cero. Pero eso es porque yo he mirado que la gente que estudió en tal colegio y que vivía en tal suburbio y que otra característica, ninguna de esas había sido abusado, no había reportado abuso. Y entonces de ahí yo digo, bueno, pues empíricamente la probabilidad es cero, pero lo planteo como una premisa para mi estudio. Eh,
al revés. O sea, lo que uno necesitaría, o sea, lo que uno necesitaría es un supuesto de que esa probabilidad es estrictamente positiva. Lo que se conoce como bounded away from zero. ¿Sí? Uno necesita esta condición también para la probabilidad de ser abusado. Que esto sea, que esté acotado lejos de cero. Y lo que porque yo estoy diciendo es, eso no es cierto. Eso no lo puedo asumir. Yo estoy viendo poblaciones en donde esa probabilidad es infinitesimalmente o arbitrariamente cercana a cero. Y no puedo quitar la posibilidad de que efectivamente toda la gente tenga cierta probabilidad positiva de ser abusada. me enreda la cabeza un poquito porque también una cosa es ser abusado y otra cosa es que en los datos aparezca que fue abusado. De acuerdo que tenemos un tema ahí de recolección de datos. Pero justamente lo que estoy evitando es no hacer ese supuesto, porque empíricamente estoy viendo que no es tan plausible. Entonces no lo estoy haciendo. Entonces me facilita un poquito, pero todavía no me soluciona todo. Es decir, la probabilidad de que alguien reporte abuso, dado que está en un ambiente protegido, es cero. Más o menos es lo que le estoy entendiendo. Eso es lo que empíricamente uno encuentra y lo que uno para estimar el efecto en general en la población necesitaría que fuera estrictamente positivo. Y estoy evitando tener ese supuesto. También como usted dice, como hay algún chance ahí, por más de que no esté protegido, puede haber ahí, y de lo que eso genera al final del día son intervalos de confianza muy grandes. Ok. Y Esto al también final que termina que la siendo... variable que estamos analizando no es tanto el ser abusado, sino el reportar haber sido abusado. Sí, también hay un error de medición ahí. Bien, Pero gracias. entonces igual estoy tomando el supuesto contrario. La probabilidad de que la gente no sea abusada es positiva. Todos tenemos un chance de no Sí, haber sí. sido abusados. Es así. Bien, ok, listo. Y bueno, tengo una similar en la probabilidad de que la gente sea observada también es estrictamente positiva. Necesito que yo habría podido observar a todas las personas con cierta probabilidad. Y un supuesto parecido al de no endogeneidad, que es el missing at random, que quiere decir que observar a una persona es independiente de su victimización y su delincuencia, condicional en estas variables X que también tengo. Entonces, todas las personas, todo lo que me hace que aparecer y comparecer en la tercera ola y mi delincuencia y victimización son independientes, todo lo que me afecta ambas cosas al tiempo ya está siendo incluida en mis covariables X. ¿Bien? Mateo, ¿puedes mostrar Adelante. el vector de X, por favor? Digamos, tu serie de X otra vez. ¿Estas? Esa. Ok. Entonces, es que para ver si se cumple ese tercer supuesto. No, lo voy a discutir, Ok, listo. Déjalo un poquito al final. Pero sí. O sea, al Listo, final voy a listo. tener esa sensibilidad de ese supuesto. Y tengo muchas ideas y discusiones al respecto yo también. Pero por ahora lo voy a tener en cuenta para hacer la estimación. Entonces, bueno, lo que permiten estos supuestos causales, entonces, como decía, este parámetro de interés, que es el ATT, que se expresa matemáticamente de esta manera, uno literalmente lo puede escribir así, usando la regla de Bayes. Entonces, el valor esperado de A multiplicado por Y1 menos A multiplicado por Y0, dividido la probabilidad de A, de que A sea igual a 1. Y lo que nos permiten nuestras variables de nuestros supuestos causales es identificar esto. Recuerden que estas tres variables son no completamente observadas, ni siquiera el denominador del valor esperado, la probabilidad de alguien ser abusado, no se observa totalmente porque hay gente que no está en la segunda ola, entonces hay gente en la que yo no observo si es victimizada o no, y tengo también temas de error de medición en los datos. Entonces lo que nos permiten estos supuestos, en particular el de missing at random, es que yo pueda expresar o pueda estimar el valor esperado de A usando los datos que efectivamente observo. ¿Sí? Dado que yo tengo este supuesto de missing at random, yo puedo expresar el valor esperado de A como una esperanza iterada utilizando solo la gente que efectivamente observo. Si solo me concentro en la gente que efectivamente observo a los distintos niveles de las covariables, puedo estimar el valor esperado de A con esta fórmula. Y eso es, como digo, datos que efectivamente sí observo y con eso es suficiente para estimar apropiadamente el valor esperado de A. Y lo mismo para las otras variables que tampoco observo, no observo A, Y1 sí lo observo, Y1 porque justamente me estoy concentrando solo en las personas victimizadas, pues observo qué sucedió con las personas victimizadas. Y eso lo puedo expresar con missing at random de esta manera, concentrándome solamente en las personas observadas. Pero el mundo en donde nadie es abusado no lo observo y no observo el tratamiento, entonces es un poquito más enredado
y lo puedo igual estimar con los datos que observo como el producto entre esas dos cosas, dadas mis supuestos causales. Entonces puedo estimar el valor esperado de A, nuevamente concentrándome solo en las personas observadas, y puedo estimar el valor esperado de la tasa de delincuencia en el mundo en donde nadie es abusado, solo teniendo en cuenta la gente no abusada que es observada durante las 3 horas en mis distintos niveles de covariables. ¿Bien? ¿Me creen? ¿Cierto? Listo. Y entonces lo que ahora sucede, quisiera hacer énfasis, los que ya me han escuchado hablar de diferencia causal saben que yo hago mucho énfasis en esto. Lo que nos permiten esos supuestos causales son identificar los parámetros de interés. Entonces, lo que nos permitieron esos supuestos causales es expresar estas variables no observadas imaginarias de mundos paralelos en términos de datos observados. Esos iguales son iguales causales, son iguales que surgen de mis supuestos causales discutibles y que vamos a discutir. Ya el tema después es estimación. El tema después es, bueno, yo cómo estimo un valor esperado. Y pues para eso tenemos muchas herramientas, sobre todo pues, recientemente con todo el Machine Learning. Piensen que lo que uno hace normalmente es estimar una esperanza condicional, normalmente que el valor esperado de Y dado ciertas covariables. Esto es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a intentar estimar A dadas ciertas covariables solamente para la población observada. Vamos a estimar el producto de unas variables dadas unas covariables para la población observada, y vamos a hacer este tipo de estimaciones un poquito más elegantemente, pero al final del día es un problema de estimación en donde pues ya podemos usar todas las técnicas que a uno se le ocurran de Machine Learning y de diferentes cosas. Lo que uno normalmente haría, como estaba diciendo, entonces, por ejemplo, estimar este valor esperado utilizando, no sé, A es binario, entonces hacemos una regresión logística, al final del día lo estimo para las personas y tomo la esperanza empírica, tomo el promedio empírico 1 sobre n de la suma de mi estimación de las personas. Eso es lo que se conoce como el plugin estimator. Estimo el valor esperado de adentro, esa esperanza condicional, y simplemente tomo el promedio de afuera de lo de adentro. El problema es que eso tiene sesgos grandes y son subóptimos en términos de la eficiencia de los estimadores que pueden alcanzar. Y para eso, entonces, justamente nos vamos a concentrar en técnicas no paramétricas. Cuando digo, yo puedo estimar esto con la regresión logística, igual estoy teniendo un supuesto ahí paramétrico donde digo, la relación entre mis X y mis Y es una transformación de una combinación lineal de mis variables explicativas. Eso introduce unos supuestos paramétricos en donde genera unos sesgos de si efectivamente pues, esta relación se cumple o no, y hace que mis estimadores de plugin sean subóptimos y sesgados. Y para eso justamente vamos a utilizar algunos estimadores no paramétricos, y con no paramétrico me refiero a no asumir ninguna forma de relación entre mis valores esperados, mi variable de respuesta y mis variables predictivas. Álvaro. No. ¿No? Bueno, es que me aparece cada vez que te desmuteas. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, lo que vamos a usar es unos estimadores que llaman, o que se basan en algo llamado las funciones de influencia. Las funciones de influencia pueden empezar como una derivada de los estimadores que queremos conseguir, y lo importante de esto es un análogo a la cota de Kramer-Rao de eficiencia en estimadores de estimadores de parámetros, en este caso llevado a estimadores de funciones de probabilidad. Yo en ese momento quiero estimar una función de probabilidad y puedo obtener una función de influencia de esa función de probabilidad, y puedo tener justamente con las funciones de influencia conseguir estas cotas de eficiencia. Cuando digo Kramer-Rao, es unas cotas mínimas en donde la varianza de un estimador es lo mínimo posible si cumple cierta cota, y justamente las funciones de influencia nos van a lograr llegar a estas cotas de mínima varianza, a menos de que uno introduzca más supuestos paramétricos. Entonces, vamos a ver estas funciones de influencia, ya les voy a mostrar un poco cómo se ven estos estimadores. Lo importante es que son pues, eficientes óptimamente, los estimadores que alcanzan la mínima varianza posible. También se van a ver como sumas de como promedios empíricos de algunas cosas, entonces esto hace que el teorema del límite central se aplique y tengan distribuciones normales asintóticamente. Esto a todos nos encanta porque nos permite obtener intervalos de confianza de manera fácil. Piensen otra vez, entonces nuestro estimador, más o menos 1.96 varianza empírica, de desviación estándar empírica, y justamente que estos estimadores se distribuyan normal nos permite que esos
intervalos de confianza apliquen. Y algo de lo que también voy a hablar es esta doble robustez. Entonces, también nos interesa que la forma en que se aproxime nuestro estimador al parámetro real sea a una tasa de raíz de n. También es como una cosa que uno busca cuando tiene estos estimadores, y vamos a alcanzar estas tasas de raíz de n, y son consistentes en el sentido de que el límite en probabilidad de mis estimadores efectivamente es el estimador real de mi parámetro. Es decir, el estimador del ATT que yo estimo converge, tiene un límite de probabilidad al ATT real a tasa de raíz de n. Y cuando digo doubly robust es que yo puedo seguir igual estimando mis diferentes funciones utilizando Machine Learning, y no necesito que mis funciones individuales sean consistentes por sí mismas. No necesito, por ejemplo, que el Propensity Score sea consistente solamente, pero me basta que alguna de las cosas sea consistente. Las tasas de convergencia de estas funciones de influencia son productos de errores. Entonces eso hace que si un producto de las diferentes funciones que yo estoy estimando sea pequeño, efectivamente el producto de todas ellas también lo sea. Esto es lo que se conoce como doble robustez. ¿Y cómo se ven esas cosas? Entonces, nuevamente lo que yo tengo es esta identificación causal. Estoy con mis supuestos y mis asunciones causales, logro decir que el valor esperado de A es este valor esperado de adentro. Y lo que voy a decir es que este valor esperado de adentro, el valor esperado de A dado X y R igual a 1, lo voy a estimar de esta manera. Bien, lo voy a estimar como utilizando un propensity score normalito. Pi de X es el valor esperado de A dado X y R igual a 1. Entonces voy a estimar esto utilizando Machine Learning, y voy a usar esta estimación más una suma ponderada de los errores que cometo al estimar esa función, dividido por la probabilidad de ser observada de las personas, porque justamente esa es la condición que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, R es la variable real, si es observado o no, y omega X es un propensity score de ser observado, no es la probabilidad de que yo observo a alguien dado X. Y este es mi estimador, esta es mi función de influencia, este es mi estimador basado en funciones de influencia, y tomando esta forma para cada uno de mis parámetros, justamente es que logro conseguir estas, o sea, no puede probar que esta forma de estimar mis parámetros causales son root n consistent, óptimos eficientemente y se distribuyen asintóticamente normal. Bien, si alguien tiene en la cabeza algo relacionado como con Horvitz-Thompson o algo por el estilo, donde uno literalmente pondera inversamente por la probabilidad de ser del propensity score o algo así, es algo cercano a eso, pero serían de manera distinta y generan mejores tasas de convergencia. Bien. ¿Alguien quiere saber cómo derivo esto? Feliz de discutirlo, pero por ahora solo me interesa que vean cómo uno estima de manera no paramétrica esos parámetros sin necesidad de decir que pi es una regresión logística o algo así, que uno no necesita meter relaciones lineales poco plausibles en estos estimadores, sino que tiene que pesar apropiadamente las estimaciones para lograr conseguir esos estimadores apropiados. ¿Preguntas de esto? Ok. Bueno, quisiera entonces, por ejemplo, decir otra vez, el estimador, por ejemplo, plugin del que yo hablaba, el estimador plugin sería estimar pi, el estimador plugin del valor esperado de A sería estimar pi como a uno le parezca y simplemente sacar el promedio empírico de pi. Si es un estimador de plugin, como dije, esos estimadores son sesgados y uno puede matemáticamente encontrar el sesgo de esos parámetros, de esos estimadores, y encuentra que esto es el sesgo. Literalmente estos estimadores basados en funciones de influencia se pueden ver como un plugin estimator más o menos el sesgo que genera la estimación del plugin, porque justamente lo que va a hacer al final es estimar estos fees y a sacar el promedio empírico de cada uno de ellos para lograr rescatar mi función. Entonces va a ser un estimador plugin más una parte del sesgo que son los residuos que obtengo, ponderados de cierta manera por mis condiciones en cada uno de los casos. Eso es un poquito más elaborado por el hecho de que tengo aquí justamente simultáneamente el hecho de que yo no observo el tratamiento y que no observo el mundo en donde la gente no es abusada. Entonces es un poquito más enredado, pero pues sigue siendo un plugin del producto, más unos residuos de una parte y unos residuos del otro, ponderados apropiadamente con los errores y con mis condiciones. Bien, entonces pueden pensarlo como un plugin, una estimación simplemente donde yo estimo, saco el promedio empírico, más unos residuos que le meto para limpiarlos del sesgo, y como les digo, estos alcanzan otras propiedades asintóticas de eficiencia y de optimalidad. Entonces listo, y luego entonces uno lo que hace es estima las funciones. En este caso usamos una metodología de stacking. Stacking es
simplemente utilizar distintos modelos de estimación. En este caso utilizamos Random Forest y regresión logística para estimar cada una de estas funciones de abajo, de pi, omega, mu0 y mu AY. Y cada una de estas, como les digo, son valores esperados condicionales, eso es lo que ustedes están acostumbrados a estimar. Esto literalmente uno aquí pone logit.fit a x y simplemente restringe su muestra a los r igual a 1 y obtiene una estimación de pi, y simplemente al final del día lo que tiene que hacer es sumarla apropiadamente. Lo mismo para omega, para mu0 y para mu AY. Aquí lo hicimos en este caso usando método stacking, donde uno combina apropiadamente distintos modelos de Machine Learning para minimizar un error de predicción, usando un sample splitting y lo que se quiera para validar con validación cruzada para sacar estas cosas, y al final saca el promedio. Y al final del día uno saca el promedio empírico de cada una de estas funciones de influencia. Aquí hay un tema importante de datos en donde mis supuestos se cumplen. Si esos estimadores, lo que yo acabo de decir, el stacking method que yo hago para estimar phi de AY1 es distinto a los datos que yo uso para sacar este promedio empírico. Bien, entonces un sample splitting en donde yo separo mis datos, una validación cruzada en donde yo tengo una serie de datos para estimar mis funciones de influencia, las estimo utilizando Machine Learning normal, y luego uso el resto de los datos para sacar esos promedios empíricos, de tal modo que no haya como un data leakage y esté sobrefiteando mis datos a lo observado, sino que efectivamente esté rescatando o esté estimando de manera apropiada este parámetro ATT. ¿Eso estuvo claro? No había pensado en discutir. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, no, y ya. Y con esto, después de implementar estas cosas y toda la cháchara, encontramos que efectivamente sí hay un efecto positivo de la victimización. Las personas victimizadas de no haber sido abusadas habrían tenido una tasa de delincuencia 3.3 puntos porcentuales menor. Esto en nuestra muestra es importante, es como un 25% de reducción en la tasa de delincuencia, habría crecido de 11.26 a 8%. Si estas personas, como entre mi población abusada, si esas personas no lo habrían sido. ¿De acuerdo? Fuimos un poquito más allá, intentamos ver si esto Una tenía... pregunta que me da Mateo. Hágale. ¿Esto hace alusión a las personas o no sé si una persona puede tener más, o sea, ofensas 4 o 5 y entonces hubiera hecho solo 2? No, Está porque es haciendo una alusión variable a... binaria. Aquí lo que estamos haciendo es una variable binaria. Ya, entonces no es Yes. en monto, digamos, sino es en cuántas personas no hubieran recaído o no hubieran caído en esto. Sí, eso es, pues, sí, cuando digo como tasa de delincuencia, ¿a qué me refiero? Sí, Ah, de ok. ese universo de 3.000 personas, ¿cuántas delinquieron y cuántas no? Listo, no, sí. Y según el análisis, pues tendría sentido que fuera así, solo quería estar seguro. Listo, gracias. Sí. Sí, porque es binario, no se pregunta como cuántas veces ha delinquido. Sí, pero lo que se me ocurrió a mí es, o lo que estaba pensando es qué tan difícil, no sé si existan los datos, claro. Y no sé si el análisis permitiera extender esto a, bueno, aquí está Pepito que hizo 5 ofensas y de pronto no hubiera hecho 0, pero sí hubiera hecho 2. No sé si eso se preste, suena difícil, ¿no? Pues se presta, si uno puede extender esto naturalmente a una Y continua o una Y discreta, lo que sea. Pero sí, en estos datos particulares no se tienen esas cuentas de cuántos. Pero la Okay. metodología perfectamente aplicaría. O también del tamaño de la ofensa. Si alguien fue y se robó También. un celular, o si alguien fue y asesinó a alguien, pues sí, no que una vida valga una cantidad, pero por lo menos sí en el impacto pues, de la ofensa también podría meterse en ese sentido. Sí, aquí justamente con la definición de Y, justamente quisimos como solamente tener en cuenta las como cosas poquito serias. El problema es que esta pregunta, por ejemplo, me parece un poco controversial. Sí, como esta era la pregunta que ellos hacían. Usar algo más de $50 y es como, bueno, ¿cómo comparar esto contra disparar o algo? Pero es la única variable de robo de arma. Justamente, si usted ¿Sí? lo puede hacer continuo, pues entonces Claro. you shot or stab someone tiene una calificación de 10, stole something worth more than 50 tiene una calificación de 2, y pues bueno, ahí califica las ofensas. Pero bueno, Sí. le metería mucha subjetividad, pero también no sé si llegue a resultados interesantes.
Suena complicado igual, pero bueno. E igualmente, tal cual, seguramente ver que alguien, vamos a ver un disparo en la calle es distinto a que a uno lo disparen, y eso es distinto a que lo golpeen. Entonces, sí, pero uno podría sí, hacer esto continuo y pronto tener como un poquito Bien, más de intuición, listo. pero pues no, era difícil, como usted dice, es como ya meterse uno a sacar, como calificar y hacer cosas raras. Mateo, Sí, yo tengo dos preguntas. Una, pues volviendo a la pregunta, digamos, esto de missing at random, como este fenómeno de atrición que sea random, pues, ¿qué evidencia tenés que es así? no, ninguna. Voy a decir esos supuestos más adelante, pero, pero no, estoy asumiendo que con las variables que yo tengo disponibles, las personas que no se presentan son de manera aleatoria. No es completely at random, no es como que las personas no comparezcan completamente aleatoriamente, sino condicional en las variables que observo, condicional en haber ofendido en el pasado, en estar en el colegio, en género, en salud, en lo que sea, condicional a eso, sí hay una aleatoriedad en presentarse, ¿no? Ya. Por ejemplo, ingresos, ¿y eso se observa? Ingresos es una variable que no tengo, por ejemplo. Y voy allá, pues, voy a hacer Uno, una sensibilidad de mis supuestos. uno no esperaría pronto que personas de ciertos ingresos se presenten menos a la encuesta. Sí, 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 sí. Y más aún, que las personas de menos ingresos, pues no se cumple el supuesto de no measure confounders. A mí me parece más problemático ingresos en esa parte, Sí. en, Y en mi que las última personas de pregunta ingresos sería, bajos. pues, si vos yo entiendo pues que aquí la idea era aplicar esas técnicas, pero pues qué tan malos hubiera sido, pues digamos, si hay de pronto endogeneidad en que en la primera ola se observe también si fueron víctimas o no y haber hecho defendido. Esos son supuestos paramétricos, justamente, que es lo que yo estoy intentando evitar. Un defunding es pensar que estas cosas se estiman, o bueno, esta cosa es igual a una regresión lineal. Es asumir que estos parámetros entran como una regresión lineal. Lo que yo estoy evitando es hacer esos supuestos paramétricos, porque introducen sesgo en la estimación de no cumplirse. Sí, pero pues chévere uno como claro pues que, o sea, estoy molestando simplemente porque es como saber realmente pues qué tanto le añade la sofisticación a los resultados. Pues, sí tengo una estimación no de Fan exactamente, pero tengo una estimación como econométrica más tradicional con regresiones lineales. El problema es que al final del día no sabe cuál es el correcto. Esa estimación que hice en algún momento más con regresiones lineales no era significativo, y este sí, no quiero decir entonces que por eso presente pero pues es difícil saber cuál es el correcto. Lo que estamos haciendo aquí es tener menos supuestos, y con menos supuestos pues nos aseguramos que esos sesgos no estén existiendo ahí jugándonos en contra. ¿Sí? Lo que uno hace cuando mete regresiones lineales es asumir que la relación es lineal entre dos cosas, y pues si no se cumple, estas cosas no están bien estimadas. Ya, con menos supuesto, bien, súper. Ahí Sí, está Douglas con una pregunta. adelante. ¿Qué hubo? ¿Listo? ¿Está listo para mi pregunta? No, yo ya escribí que estaba nervioso, pero sí, sí, sí. No, pues digamos respecto a lo que tú dices de que la linealidad, hace poco salió un paper, como digamos de un mes, en el que reformaron el teorema de Gauss-Markov. O sea, ya no es Gauss-Markov, sino Gauss-Markov-Hansen. Y OLS es el mejor estimador insesgado, independiente que sea lineal o no la relación. O sea, si esa vaina no es lineal, no importa. El mejor estimador insesgado es el de OLS. Ahorita te lo mando, digamos, en línea con eso, pero OLS, a pesar de que imponga una relación lineal, una regresión lineal, O no, Vélez no impone una regresión lineal. pues digamos, impone linealidad en los parámetros. No Pero, necesariamente. Yo puedo tener una OLS donde mi forma de estimar mi función no sea lineal. pues tú puedes La meter OLS como, ¿a es qué te un residuo refieres? de mi estimación menos la verdad, y donde mi estimación puede ser una regresión rarísima. Pero esa regresión rarísima al final es lineal en los parámetros. No necesariamente. ¿Qué tienes en mente con no necesariamente?
una regresión de spline, es un random forest. Uno siempre está queriendo minimizar, o sea, Machine Learning uno siempre minimiza No, un sí, digamos, a OLS. ver, ok, digamos, no llego hasta allá, pero digamos, sí, el OL es más sencillo, digamos, el OL es sencillito, No, es el pero mejor sí. estimador, es mejor estimador insesgado, como que no, ni siquiera, no tienes que suponer, no tienes que, sí, suponer linealidad a pesar de que estés estimando una regresión lineal, como que esa regresión lineal te va a capturar el mejor estimador insesgado. Cuando hablamos de mejores es eficientemente, ¿cierto? Sí, pues, insesgado De mínimo error. y eficiente. Ujú, exacto. Sí. No sé si quieras, digamos, o sea, hiciste un OL súper sencillo de tu relación. No, no es un OLS re sencillo, así como ultra sencillo, no. Ok, ok, solo como para comparar. Pero sí, como que si quieres te mando el paper y Sí, sí, tú mándamelo, les mándamelo, muestras. reviso bien. Listo. Y estoy viendo aquí algo también en el chat. Mateo, yo me tengo que retirar por una reunión ahí como puntual. Muchísimas gracias, excelente. Ahí Listo. queda Paula a cargo para que no te salgas Me todavía, das por dos favor. minutos del análisis de sensibilidad. Bueno, no, todo bien, después de la Bueno, grabación. chao. Justamente entonces, sí, hay variables que no estamos observando. Ingreso me parece una variable muy crítica que no se mide en esta encuesta, en donde pues personas de menores ingresos pues son más vulnerables a ser abusadas y también son más propensas no quiero decir más propensas a cometer delitos, pero esas situaciones socioeconómicas pues presentan mayores tasas de delincuencia. Eh, y justamente eso es problemático y queremos ver entonces qué tanto nuestros resultados están siendo causa en estos supuestos o qué tanto estamos encontrando algo. Entonces, para eso, sí, volviendo como a mi derivación, con el supuesto de missing at random, yo sigo logrando identificar apropiadamente estas dos variables, estos dos parámetros. Para esto no necesito mi supuesto de no endogeneidad, sigue siendo cierto. El que sí necesita el supuesto de endogeneidad es este parámetro de H0, justamente porque está este mundo paralelo en donde la gente no es abusada. Y lo que vamos a hacer es relajar nuestro supuesto de no endogeneidad por este ratio. Esto quiere decir que aquellas personas abusadas tienen intrínsecamente una mayor tasa de delincuencia, incluso de no haber sido abusadas. Bien, en el mundo donde nadie es abusado, la gente que es abusada igual tiene intrínsecamente, por otras variables que no estamos observando, no por el abuso en sí, sino por variables que no estamos observando, una mayor probabilidad de delinquir. Si el supuesto de no endogeneidad fuera cierto, este ratio sería igual a 1 y lo que vamos a hacer es no decir que es 1, sino que va a estar acotado entre cierto delta. No es exactamente 1, sino que se mueve. Estamos esperando que sea mayor que 1. Justamente estoy diciendo la gente abusada, no por el hecho de ser abusada, sino por otras variables que no estamos observando, igual tiene una tasa mayor de delincuencia que las no abusadas. Y eso hace que entonces yo ya no pueda estimar puntualmente este valor esperado, sino que ahora tengas unas cotas. Este valor esperado ahora va a estar entre estas dos en este intervalo, un delta por este producto y un menos delta por este producto. Y lo que uno hace entonces es nuevamente estimar con funciones de influencia cada una de estas cotas de mi intervalo. Y bueno, poner todo junto, entonces lo que ahora tengo es que mi ATT no se identifica puntualmente, sino que nuevamente entonces tengo pues unas cotas sobre ellos y lo que uno hace es variar el parámetro delta. El parámetro delta es qué tanta endogeneidad hay. Entonces, si el parámetro delta es 1, estamos en no measure confounders, entonces tenemos nuestro estimador aquí en 3.23 puntos porcentuales. Y si tenemos mucha endogeneidad, tenemos unas variables no observadas que hacen que la gente no abusa, que la gente abusada sea el doble de propensa a ser delincuente que la no abusada. Y de esta manera, entonces, es que cambian mis parámetros y tenemos estos intervalos de confianza para la estimación. Esto atraviesa 0 como en 1.1, eso quiere decir que ante un delta de 1.1, un 10% de mayor riesgo de delincuencia de las personas abusadas o las no abusadas, el efecto deja de ser significativo. Eso quiere decir que lo que se observa, el incremento en la tasa de delincuencia de las personas abusadas, no es por culpa del abuso, sino por culpa de los otros factores que no estamos midiendo, si delta llega a ser 1.1. Y la forma en que medimos entonces delta fue que estimamos el siguiente ratio usando subconjuntos de nuestras variables. Entonces tenemos un conjunto de 17 variables explicativas y tomamos distintos conjuntos de variables de distintos tamaños aleatoriamente. Entonces tomamos 4 variables al azar y estimamos nuevamente este ratio y dijimos, ok, si no hubiéramos tenido todas las variables observadas, sino solo estas 4,
qué tanta endogeneidad tendríamos en nuestra estimación. Y eso lo hicimos para un montón de subsets, de subconjuntos de nuestras variables, y esta es la forma en que varía delta. Delta es el eje Y y el eje X es cuántas variables uno utiliza para esta regresión, y aquí se observan distintas cosas. Primero, que decrece la endogeneidad, tenemos variables útiles para justamente estar limpiando esta endogeneidad en nuestra estimación, y que el delta está entre 1.06 y 1.7. Entonces, si estamos como en estos rangos en donde estamos dejando de observar un par de variables importantes, pero no un montón, nuestro parámetro y nuestros resultados siguen siendo robustos. Y esas son un poco las conclusiones grandes. Como tenemos un efecto positivo sin tener tantos supuestos restrictivos causales y paramétricos que dan evidencia positiva a esa teoría del ciclo de violencia en adolescentes, y que son robustos a algunos regímenes modestos de endogeneidad. Vamos a decir que efectivamente estamos encontrando un efecto grande, pero si delta está como justamente en estas partes de nuestra estimación, podríamos tener pues que es un efecto robusto, aun cuando el ingreso no lo estamos teniendo en cuenta, no estamos teniendo en cuenta, vamos a ver, variables genéticas, un montón de otros supuestos. Y este mismo supuesto, esta misma aproximación la puedo usar para los otros supuestos. Álvaro que estaba preguntando por el missing at random, uno podría hacer justamente lo mismo para el missing at random assumption, pero no lo hicimos. Y listo, cuéntenme. ¿Preguntas? Mil gracias, Mateo. Muy interesante. No sé si Douglas tiene una pregunta que veo que tiene en la mano, o era la pregunta de antes. Ay, perdón. No, tranquilo, solo si había otra. ¿Alguien más en el público tiene alguna pregunta? Creo que igual también ya se hicieron pues varias preguntas durante la presentación, que estuvo muy bueno. No hay más. Bueno, que ya que sí, nos igual pasamos. Muy chévere, Mateo. Está muy bueno. Muchísimas gracias, y a todos también muchas gracias por acompañarnos. El próximo mes también nos va a estar acompañando Beatriz Botero, que pues va a hacer una presentación un poco diferente a las que venimos teniendo, porque Beatriz es abogada, pero trabaja en todo el tema como de incorporación de temas de inteligencia artificial, sobre todo como en ciudades inteligentes. Entonces también va a estar muy interesante. Muchas gracias, Mateo. Muy chévere todo. No, ustedes, a todos, feliz de contestar en el correo, seguir discutiendo cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a Mateo. todos. Chao. Muy bien. Chao.